Entonces vamos a continuar con ejercicio 2 desde la taza. Ya tenemos nuestra taza lista, la renombramos, hicimos Freeze Transform, Delete History, esto es un modelo limpio. Y vamos a crear un par de elementos más aquí para tener todo un set como de desayuno con una tabla, un platito y tal vez vamos a agregar unas tostadas, pero vamos a ir paso a paso e incorporando nuevas herramientas de una. Así que para comenzar vamos a tomar nuestra taza, vamos a ir aquí a la derecha, vamos a crear una capa, pero con el icono que tiene un circulito. Eso es para crear una capa y que el objeto que tengamos seleccionado automáticamente quede en esta capa. Aquí le vamos a poner un nombre como taza, le pueden asignar un color si quieren, ¿ya? Y vamos a ocultar la taza ahora en esa layer. También si quisiéramos verla pero no poder seleccionarla, tenemos esa opción que nos muestra el wireframe. Y tenemos esta otra opción que nos muestra como la mesh completa, pero no lo podemos seleccionar, para que sepan. Me va a servir como referencia de escala, por eso la puse en una layer y no directamente la oculté. Pero ahora vamos a proceder a crear un cilindro para hacer un plato. Entonces aquí también quería mencionar algunas otras herramientas que vienen por defecto en las primitivas y vamos a darle la primera forma base a nuestro plato con estas opciones. Entonces aquí por ejemplo podemos definir el height, como qué tanta altura queremos. Si encendemos nuestra taza podemos usar eso de referencia, pero como ven el radius aún es demasiado pequeño para un plato, así que aquí vamos a darle radius. Lo pueden hacer seleccionando el nombre y presionando el botón central en el viewport. Pueden arrastrar para mover ese atributo. Aquí podemos ver nuevamente la taza y creo que vamos a darle un poco más de radius, tal vez algo como eso, como un plato de pan, esa es la idea. Y aquí ya podemos empezar a trabajar con esto como base, pero creo que el tamaño está bien. Ahora estos cortes así tal vez son muy rectangulares, se ve bien al apretar el 3, es verdad, pero sí tal vez va a quedar muy filoso en uno, pero más adelante vamos a agregar unas subdivisiones para que se vea más suavizado. Continuando con estas herramientas, aquí le podemos pedir si es que queremos más axis, ¿cierto? Como más el corte. Por ahora lo vamos a mantener así. Le voy a dar sí. Fíjense que aquí le podemos dar subdivisiones aquí por el lado. Y le podemos dar subdivisiones también como desde el centro. Todo esto lo estoy manipulando de la misma manera. Selecciono el nombre y con el clic central voy arrastrando aquí. Si quiero tener un dominio más preciso, tal vez no para las subdivisiones, pero por ejemplo el radius, si yo lo muevo un poquito, se mueve en valores igual grandes. Pero si presiono control y hago lo mismo, tengo mucho más control sobre qué tanto lo estoy escalando o qué tanto lo estoy agrandando. Entonces vamos a volver aquí, agregar un par de subdivisiones. Yo creo que con 2 o 3 estamos. Y nada, creo que esas serían las opciones que vamos a utilizar por ahora. Y ya vamos a comenzar a darle forma a nuestro plato. Voy a seleccionar ambos edge. O incluso vamos a ir un poco más allá y hacer esto más simple todavía. Vamos a eliminar esta cara. Vamos a seleccionar todo el loop. Recuerden, un clic aquí. Doble clic en la cara de al lado para seleccionar todo el loop de caras. Voy a eliminar eso. Ahora con doble clic en la parte de abajo voy a eliminarlo por completo. Y vamos a trabajar esto desde un plano. Entonces ahora voy a subir esto. Vamos a hacer el borde del plato un poco más angosto. Entonces con la herramienta de escalar presiono control y escalo desde aquí. Al presionar control lo que estoy haciendo es bloquear exactamente este eje y se está escalando solamente en X y Z, no en Y. Entonces tal vez un borde como por ahí. Esto también lo vamos a agrandar haciendo de la misma forma. Algo como eso. Ahora voy a seleccionar el vértice central. Control, clic derecho para seleccionar las caras.
con las teclas Shift y mayor y menor que son estas como boquitas que tienen el teclado, puedo aumentar o reducir la selección. Súper práctico esto, yo lo uso demasiado. Y aquí puedo también como agrandar esto un poquito más, reduzco la selección y voy a subir esta parte del centro un poquito. Los platos suelen tener como una guatita hacia arriba muy sutil. Una vez hecho eso, ya tengo la forma principal que quería de mi plato. Vamos a empezar a entrar en detalle, trabajar un poco la curvatura. Entonces con Shift, clic derecho, voy a crear un Insert Edge Loop Tool aquí, que es muy similar al Multicut, recuerden. La diferencia o el beneficio de usar el Insert Edge Loop Tool es que es una herramienta más antigua y es menos destructiva si es que su modelo ya tiene Vs. La única razón, pero ambas herramientas sirven para lo mismo en este caso. Vamos a subir un poco más. Voy a crear otro ahora con Multicut. Solamente estoy usando variedad de herramientas para que vayan viendo que siempre hay más de una manera para llegar al mismo resultado. Un poquito más de curva, perfecto. Para esta última curva interior vamos a hacer un bevel, porque si necesitamos que sea un poquito más marcada. Entonces le voy a agregar un segmento y empezar a jugar con los valores aquí. Y vamos a ver qué tal se ve este plato. Tal vez está un poquito muy alto para hacer un plato de pan. Aquí puedo directamente tomar todo esto y escalarlo. Perfecto, según yo. Ahora voy a seleccionar todas estas caras y vamos a hacer un extrude a todo el plano. Entonces Shift, clic derecho, extrude face, le voy a dar hacia abajo. Ahora mismo se está viendo negro porque las normales están invertidas. Si yo lo hago hacia arriba, se van a ver bien las normales. Pero como yo modelé la parte de arriba y quiero que eso se mantenga, estoy escalando hacia abajo. Ya vamos a corregir lo de las normales. Pero con eso estamos bien. Para corregir lo de las normales, vamos a ir aquí en las opciones de modelado. Mesh Display, le vamos a dar Reverse a las normales. Y eso va a nuevamente dejar las normales hacia afuera, que va a hacer que se vea el shader. Ahora voy a venir aquí, voy a tomar este loop central, lo voy a llevar más hacia afuera. Vamos a hacer un bevel sobre este loop, reducir la fracción. Ahora voy a tomar estas caras, tal vez achicarlas un poquito más. Algo ahí, lo voy a bajar. Y aquí voy a hacer el extrude para sacar esta rebarba que suele ser la base. Y la voy a escalar para aplanar los loops, porque tenían cierta inclinación. Si lo quieren poner más afuera, recordando las herramientas que mencionamos antes, con Shift y la herramienta mayor y menor que, podemos aumentar la selección y vayamos esto un poco más afuera. Entonces si apretamos 3 ahora, se va viendo así. Creo que tal vez este borde interno, los edge, están muy juntos y se ve un poco muy duro. Lo que recomiendo hacer es simplemente darle un poco más de distancia entre ellos. Entonces puedo seleccionar el loop y lo voy a escalar hacia adentro, algo así, y este un poco hacia afuera, pero para no modificar también la forma lo voy a subir un poquito, y esto va a ir reduciendo la dureza del bevel. Ahora por debajo vamos a crear bevels para esta rebarba, es necesario. Entonces Shift clic derecho, bevel, ya se ve bien, y vamos a agregar aquí solamente a este borde, porque por lo general los platos como que no tienen dureza en el borde, obviamente no pueden ser cortantes, pero sí en la parte donde ya se van hacia el otro lado.
y creo que se ve bastante decente. Vamos a compararlo con nuestra taza. Si es que creen que el tamaño está muy grande, aquí ya simplemente podemos escalarlo. Creo que por ahí estaría del modo, ahí estaría más o menos el tamaño apropiado. Y sí, lo pueden escalar en modo objeto o directamente en vértice, como ya hicimos la semana pasada. Después vamos a hacer freeze transform, delete history y vamos a resetear estas transformaciones. Así que por ahora no es relevante. El tema de las escalas siempre va a ser relevante en rigging más que en modelado. Modelado no afecta mucho, sin embargo, siempre es una, digamos, una buena costumbre acostumbrarse a escalar desde los vértices. Y ahí estaría nuestro plato. Vamos a desbloquear nuestra taza desde este botón que está vacío. Vamos a moverlo al lado. Nuestra taza. Ahora vamos a hacer un bowl como para frutita, similar al tamaño de la taza, diría un poquito más grande. Y lo vamos a hacer esta vez desde una esfera para ir trabajando con diferentes primitivas. Voy a agregar el plato a una layer. Le vamos a poner otro color. Y vamos a crear una esfera. Entonces ahora vamos a agregar también al tiro de la esfera una layer. Pero vamos a crear la layer sola. Para que aprendan cómo agregar objetos a la layer. Seleccionamos el objeto. Hacemos clic sobre la layer con clic derecho. Y aquí le damos a Add Select Object. Y esto va a agregar el objeto seleccionado a la layer. Y esto lo pueden hacer con múltiples objetos también. Podríamos agregar todo. Pero por ahora vamos a mantener todo separado. Aquí le vamos a poner bold y un color diferente. Lo de los colores, la verdad, es súper irrelevante. Pero si ven la mesh, si quieren ver la topología con este botón de aquí, les voy mostrando esos colores. Y a veces ayuda a identificar mejor los objetos simplemente. Pero sí es una herramienta que yo me he dado cuenta que animación usa bastante para ordenar rigs o modelos en escena. Vamos a desactivar esto. Vamos a ir de vuelta con nuestra esfera. La voy a subir. Vamos a agrandarla nuevamente desde aquí. Nuestra herramienta de radius, en el caso de la esfera, nos va a escalar toda la esfera porque el radius obviamente envuelve toda la esfera. Y le voy a dar un tamaño. Voy a poner mi taza al centro, solo para usarla de referencia de escala. Un poquito más ancho que la taza. Tal vez algo como eso. Y ya, creo que no mucho más. Voy a tomar ahora este borde que llega justo al límite para eliminarlo. Pero esta vez, y solo para ir trabajando con diferentes herramientas, voy a seleccionar todo el loop. Voy a dar Shift, clic derecho. Y vamos a darle aquí a esta opción que dice Detach Component. Lo que va a hacer es separar los vértices del objeto, pero no el objeto como tal. Entonces ahora, por ejemplo, si yo selecciono los vértices de arriba, como ven, no me está seleccionando todos los vértices, sino que solamente los de arriba, porque al no estar conectados los vértices, no puede seguir el flujo de selección hacia abajo. Pero para eliminar la mitad de arriba ahora, voy a darle nuevamente en modo objeto, Shift, clic derecho, Separate. A diferencia de muchas otras de las herramientas que hemos utilizado, el Separate sí tiene que estar en modo objeto para que les aparezca, porque si están en selección de vértices no aparece la opción, por ejemplo. ¿Ya? Así que ahora podemos eliminar esta parte de arriba. Tenemos la base de nuestro bowl. Voy a seleccionar estos vértices de aquí abajo, los primeros 3 edge. Los vamos a aplanar. Los vamos a subir. Tal vez incluso los voy a aplanar con el siguiente edge. El siguiente flujo de vértices. Algo por ahí. Vamos a subir nuevamente. Ya sabemos que un bowl no es completamente esférico, solamente fue para empezar. Voy a intentar de darle un poquito más de curvatura aquí para que se vea un poco más realista.
Presiono 3 para verificar que tiene la suavidad que quiero. Aquí en este edge vamos a agregar un corte más o menos de ese grosor. Y desde aquí vamos a sacar la rebarba que va a hacer el contacto con la base. Algo como eso. De una vamos a agregar los edge. No le voy a dar mucha dureza reduciendo la facción, porque por lo general los bowls son más suavecitos, igual que el plato. Así que con eso estaríamos. Pero, perdón, y aquí un detalle, a esto aún hay que hacer el extrude, y los bevels van a ser un problema para ese extrude. Así que voy a volver atrás, vamos a hacer esto más tarde. Muy importante este tipo de detalle. Para cuando queremos trabajar modelos de esta forma, primero vamos desde lo más simple a lo más complejo, ¿ya? Buen detalle, o digamos buena suerte haberme equivocado en eso, para que vean que a todos nos pasa, y es muy importante tener en consideración primero tener la forma general y después vamos al detalle. Así que voy a seleccionar ahora todas nuestras caras y vamos a hacer el extrude hacia adentro. Algo como eso. Esto es un bowl, así que puede ser un poco más grueso que el plato. Ahora sí podemos empezar a trabajar los detalles. Si es que les molesta lo de las normales, recuerden, Mesh Display, Reverse, y podemos ver nuevamente la geometría. Ahora voy a agregar un multicut aquí, un corte por la parte exterior, un poquito más ancho de lo normal. Aquí vamos a sacar un extrude. Y para hacerlo un poquito más angosto, desde el mismo extrude, podemos usar la herramienta de offset para achicar ese borde. Algo así. Ahora vamos a volver a la parte inferior. Vamos a volver a crear el corte que le había hecho aquí. Algo así. Vamos a tomar estos edge. Vamos a hacer un extrude hacia abajo. Y recuerden aplanar las caras para que no queden como en diagonal. Y ya tendríamos el bowl listo. Vamos a crear el bevel aquí. Recuerden, no muy suavizado. Muy bien. Y este borde de arriba también me gustó cómo quedó. Podríamos agregarle una rebarba, por ejemplo, o un bevel aquí. Ya ahí va a ser a gusto de cada uno. A mí particularmente me gusta con el borde bien suavecito, pero así más o menos se vería con ese bevel. ¿Ok? Yo no lo voy a agregar, pero lo dejo a su criterio. Aquí tendríamos el bowl entonces. Perfecto, ya tenemos el plato, el bowl. Y vamos a ir con lo último de objeto, porque después vamos a hacer unas tostadas para terminar este ejercicio. Y el último va a ser una bandeja para llevar esto a la cama, por ejemplo. Entonces voy a crear un cubo. Nuevamente, desde el Polycube podemos manipular aquí los atributos. Vamos a ver más o menos de qué ancho. Diría que son muchos. Vamos a hacerlo un poco más angosto, pero que caiga todos los elementos. Tal vez algo como así. Vamos a ver qué tal calza todo esto. Algo así. Vamos a subir el plato. Diría que está muy ancho. Vamos a bajarle el height. No quiero mover la tabla del centro. Siempre que trabajemos un objeto es bueno mantenerla al centro para los primeros pasos. Pero vamos a dar un poquito menos de volumen y ya, algo por ahí. Ok,
voy a hacer ahora un corte a la mitad. Voy a seleccionar estas caras y las voy a eliminar. Vamos a trabajar solamente con una mitad del objeto. Vamos ahora a ocultar nuestros elementos y comenzar a trabajar esta tabla. Para comenzar voy a crear un corte aquí con la herramienta multicut. Fíjense que ahí estamos a un 10%. Lo voy a usar solamente para tener números cerrados y para que sea simétrico en el eje Z también, así que al 10%, o para ser más preciso, primero un corte a la mitad, luego al 10% de esa mitad y al 10% de esa mitad. Vamos a hacer lo mismo aquí ahora con multicut al 10%, y ahora voy a seleccionar este edge y lo voy a mover al borde, más o menos ahí. Voy a seleccionar estos dos, los voy a escalar para moverlos juntos hacia afuera. Perfecto. Y aquí vamos a hacer algo que es muy importante, que es corregir al tiro topología en esta esquina. Lo vamos a hacer en ambos lados. Voy a seleccionar el vértice, voy a presionar Shift, clic derecho, Merge Vértices. Voy a usar esta herramienta de acá abajo, el Target Wheel Tool. Y esta herramienta les permite tomar un vértice y arrastrarlo para corregir la topología o juntarlos. En este caso lo estamos usando para corregir topología, para que todo nos quede con cuadrado, y tener estos ángulos es muy beneficioso cuando estamos hablando de modelos como este, como angulares. Así que voy a continuar aquí, juntar esos vértices. Vamos a escalar un poco más esto para que nos quede un poco más delgado, pero si llego y lo escalo aquí desde el centro, se me va de esta forma, ¿cierto? Si yo quiero que el pivote esté en el centro del objeto, como estamos trabajando la mitad para hacer un mirror al finalizar, voy a ir aquí a los Settings Tool y voy a cambiar el pivote, que no esté al centro de la selección, sino que esté en el centro del objeto. Y sabemos que el centro del objeto está aquí. Entonces ahí yo puedo escalar ahora. Fíjense que es un poco más controlado y uniforme. Perfecto. Tal vez se me pasa un poco la mano. Vamos a achicarlo. Y como estamos moviendo los vértices de aquí al centro igual, para asegurarme de que queden ahí, voy a seleccionar toda esta parte. Y aquí arriba tenemos estas opciones que nos permiten, por ejemplo, enviar todo en la herramienta mover, que dice Absolute Transform. Si yo selecciono el eje X, que es, perdón, en este caso el eje Z, es el que tenemos hacia el lado. Selecciono el eje Z y le doy 0 ahora, me va a alinear, fíjense, todos los vértices en el 0 de malla. Lo mismo si lo hago en los otros ejes, me los va a alinear todos en el 0 de ese eje. Una herramienta muy, voy a decir, desconocida. No mucha gente la suele utilizar, pero ayuda mucho al momento de buscar este tipo de alineamientos o limpieza de modelo. Una vez con eso listo, vamos a seleccionar ahora nuestras tres caras externas, cuatro caras de aquí del borde. Vamos a hacer un extrude. Y vamos a hacer lo mismo de escalar desde el centro. Muy bien, tal vez un poco más arriba. Escalamos un poco aquí. Vamos a darle un poco más de apertura. Voy a prender la tasa para referencia. Diría que un poquito más incluso. Algo así. Me gusta. Voy a eliminar estas caras de una para que después no sea un problema al hacer el mirror. Y ahora ya empezamos a trabajar por ejemplo, seleccionamos todo este edge, lo vamos a subir un poco para que el borde no nos quede plano, sino que necesitamos que se vea un poco más realista, ¿cierto? Con las tablas en diagonal.
Vamos a ocultar nuevamente nuestros elementos. Y aquí se viene un desafío, y por eso quería hacer también esta tabla, que es hacer la manilla. Cómo hacer aquí el agujero para hacer este tipo de detalle. Entonces, para empezar, voy a hacer un corte al medio. Necesitamos algo para poder empezar a trabajar. Y también vamos a hacer un corte a la mitad de aquí, al 50% aquí, y al 50% en esta otra mitad. Entonces 50%, 50%, y un corte interno también al 50% para que esa línea sea paralela en ambos lados. Entonces ahora voy a seleccionar ambos vértices y le voy a dar aquí Shift, clic derecho, Chamfer Vertex. Lo que va a hacer esto es crear un polígono de 4 aristas, como suele ser, desde ese vértice seleccionado. Entonces ahora voy a seleccionar estas caras, las voy a eliminar, y aquí vamos a usar otra herramienta ahora. Vamos a seleccionar este Edge, el del frente, Shift, clic derecho nuevamente, y aquí tenemos una opción que se llama Bridge, y lo que hace es rellenar esa selección de aristas vacías con un polígono, con una cara. Y así podemos hacerlo con todas. Con la tecla G, recuerden, para repetir la última herramienta seleccionada. Y aquí ya tenemos algo con lo que empezar a trabajar esa hendidura, ¿cierto? Entonces voy a seleccionar estos dos, bueno, 4 vértices en realidad. Voy a volver a mis settings por default de la herramienta escala. Recuerden que lo habíamos cambiado a modo objeto. Y vamos a llevar esto hasta a un tamaño en el que se puedan meter los dedos. Entonces vamos a traer la taza, vamos a comparar. Yo creo que cabe una mano ahí, pero le vamos a dar un poquito más. Algo por ahí. Lo mismo con esto. Pero si los escalo, aquí se me van a desalinear. Importante. Entonces aquí yo recomiendo sí o sí. Hay dos opciones. Una, simplemente seleccionar, por ejemplo, arriba abajo. Nos vamos a la vista lateral, tal vez con X-Ray. Perdón, la vista lateral aquí. Con X-Ray para ver los vértices y los vamos moviendo de a poco, es válido. Y otra opción sería seleccionarlos todos. Nos vamos a ir ahora a la misma vista. Vamos a activar la herramienta escala, pero vamos a modificar el pivote. Podemos presionar la tecla D para modificar el pivote, pero no me está mostrando. Ahí sí. Si le damos a Show Orientation Handle, nos va a mostrar ese circulito. Voy a agrandarlo. Y esto me permite rotar, pero fíjense que no estoy rotando los vértices, estoy rotando solamente la herramienta de control. Eso es con la tecla D para editar el pivote. Y ahora puedo ir a la herramienta de escala y escalar desde ahí, con ese ángulo. Estoy tomando pausas porque siento que con este objeto sí estamos dando un salto bien grande con la cantidad de herramientas que estamos usando. Así que estoy tomando ciertas pausas entre medio. Ahora voy a hacer lo mismo. Necesito mover esto con el mismo ángulo. Entonces tecla D, rotamos el pivote y lo vamos a desplazar. Y ya tendríamos más o menos una buena forma base para empezar a crear el agujero aquí. Vamos a hacer subdivisiones. Y fíjense que cuando intento hacer con el multicast me llega hasta ahí solamente. Eso es porque este polígono en este minuto no tiene 4 aristas. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Y eso lo tenemos que corregir. Eso es un error topológico. Entonces para corregir eso, vamos a seleccionar la herramienta Multicut. Vamos a ir aquí por la parte del centro. Y vamos a crear un corte, como siempre, buscando el 50%. Ahí. 50% en el otro lado. Perfecto. 50% aquí. 50% allá. Lo mismo vamos a hacer ahora aquí por fuera, al 50%, al 50%, al 50%,
50. Ahí está. Y ahora simplemente podemos seleccionar aquí, seleccionar ahí. Y vamos cerrando los polígonos. Aquí también tenemos que hacer un corte. Y aquí para terminar. Y vamos cerrando ya los loops. Lo mismo aquí arriba. Con clic derecho cierran cuando hacen clic, con clic derecho es como darle enter para que se cierre el loop sin tener que cambiar la herramienta. Entonces, clic, clic y después clic derecho. Clic, clic, clic derecho. Y ahora, si seleccionamos esto, ven que tenemos un loop completo, lo podemos mover completo. Y ahora si intentamos generar loops completos aquí, ya no nos da el problema que teníamos antes. Bueno, aquí sí porque seguimos teniendo el Engon, ya lo vamos a arreglar. Pero aquí por lo menos esto ya lo podemos mover. Para resolver este Engon de aquí, lo más práctico sería cerrar esto como de ahí hasta acá. En este caso, pero primero vamos a darle forma a esto y una vez resuelta la forma vamos a resolver la topología. Entonces voy a seleccionar estos vértices de aquí solamente y vamos a darle un poco de escalado hacia el lado. Y ahora nuevamente desde la vista lateral vamos a editar nuestro pivote. Y aquí voy a escalar hacia afuera. Vamos a agregar esto a la selección y nuevamente editamos pivote con la tecla D. Escalamos esto a un tamaño que se pueda meter los dedos, ¿cierto? Yo diría que por ahí estamos bien. Si nos vamos quedando sin espacio aquí abajo, podemos simplemente mover todo esto hacia arriba, con esto incluido. Y ya al finalizar, si queremos, si lo estimamos necesario, podemos subir toda esta parte un poco. Hay muchas bandejas que tienen como más gruesa esta parte, algo así. Pero por ahora, ahí va bien. Y creo que ya podríamos empezar a cerrar esto un poco. Vamos a resolver la topología de esta zona. Vamos a necesitar un par de cortes aquí. Así que voy a hacer un corte desde la esquina hasta la mitad. Y fíjense que ahora este polígono que tiene 5 aristas va a tener automáticamente 4. Y además este corte me va a servir para definir la curvatura de ese agujero en esa zona. ¿Ya? Entonces lo que estoy haciendo es clic en el vértice, hace snap automáticamente. Después con Shift busco el 50%, 50%, cerramos y clic derecho para cerrar el loop. Lo mismo al otro lado, clic en el vértice, Shift para la mitad, Shift para la mitad. Cerramos el loop, voy a ocultar la taza porque me está estorbando. Y clic derecho para cerrar. Lo mismo aquí, este es el último creo. Shift, Shift, cerramos el loop y ya. Ahora simplemente vamos a tomar por ejemplo los dos de abajo. En realidad voy a tomar todos para escalarlos. Y como hicimos antes, vamos a la vista lateral, ajustamos pivote y escalamos un poco. Mejor de la vista 3/4 para asegurarnos que tiene buena forma. Y ya, vamos a ver cómo se ve esto suavizado. Creo que vamos a tener que subir un poco este borde, se ve muy delgadito, pero va tomando buena forma. Sí voy a cerrar un poco la parte de más al centro, de la misma forma que lo hemos hecho hasta ahora, modificando el pivote. Un poco menos. Y
Voy a seleccionar ahora todo este círculo. Y lo vamos a agrandar. Voy a subir también un poco. Y ahí tendríamos más o menos ese círculo. Hacer este tipo de cosas es muy complicado, diría yo, en modelado hard surface, como hacer este tipo de huecos cuando es necesario en objetos que son rígidos. Así que no se sientan o traten de no sentirse abrumados si es que cuesta un poco hacer este tipo de cosas, es normal. Como a mí todavía me cuesta hacer este tipo de cosas, incluso conozco modeladores que dicen que no les gusta mucho hacer este tipo de objetos, así que es muy normal. Hay otras formas de hacerlo, ahí se podemos usar booleanas en algún minuto para que sepan cómo funcionan, pero no son consideradas como muy buena práctica, la verdad. Pero estaría bueno que igual lo conozcan. Así que ahora entonces ahora vamos a, bueno, cerrar esto, no creo que lo use mucho más. Vamos a seleccionar estos vértices de aquí nuevamente para, como ya vimos, alinearlos en el eje Z. Vamos a, igual que con todos los otros elementos, vamos a sacar aquí un borde hacia abajo. Lo podemos sacar de este mismo edge que tenemos aquí. Vamos a hacer un bevel, reducir el faction. Ahora vamos a seleccionar todo esto, vamos a hacer un extrude. Lo voy a hacer con la herramienta mover. Esta vez. Y aquí adentro, en la parte interior, recuerden siempre que hagan extrude cuando estemos trabajando con mitades, eliminar estas caras. Porque si no después cuando intentemos hacer el mirror, esas caras no se van a juntar y va a ser un problema. Así que siempre tenerlo en cuenta. Voy a seleccionar las caras interiores. Vamos a hacer un extrude con offset aquí. Solo offset. Voy a eliminar las caras de abajo. Recuerden todo esto para la simetría. Voy a seleccionar todo esto nuevamente. Mover esto a 0. Aquí vamos a nuevamente dar un extrude con offset. Y ahora este mismo lo voy a subir un poco. Esto es más que nada porque muchas de estas bandejas de cama suelen tener como una telita aquí en esta zona. Y va a ser más fácil para después cuando lo queramos texturizar identificar dónde va a ir esa tela y dónde acaba la madera. Y también al tener cierto volumen en el 3D directamente, se va a ver más bonito en el render. Por eso estamos haciendo ese pequeño detalle. Muchas cosas se pueden hacer directamente en el texturizado, pero siempre cuando el modelo mismo tiene esos detallitos, mejora bastante la calidad. Ahora que tenemos esto, vamos a ir con los bevels, importante para terminar, sobre todo cuando es algo que debería ser madera. Y voy a empezar primero por los de la esquina. Vamos a definir al tiro la curvatura que va a tener nuestra bandeja. Y si es de madera, no va a ser muy curva, la verdad. Si fuera plástica, puede ser, pero esto lo vamos a hacer ahí. Perfecto. Ahora vamos a seleccionar el borde interior. Por lo general cuando hacemos vive las piezas que son madera o metal, son más duros los bordes que cuando trabajamos cosas de losa o elementos de ese tipo. Por eso estoy poniéndole un segmento más, si se dan cuenta. Vamos a hacer ahora aquí, aquí, aquí. Así que seleccionar la mano. Este también. Vamos a hacer el bevel. Y fíjense que cuando hago el bevel aquí le agrego un segmento más. A diferencia de cuando estábamos trabajando la losa. Y eso es para obtener bordes un poco más duros.
Ahora vamos a hacer uno aquí también. Aunque en realidad creo que eso se ve bien. En realidad me gusta cómo se ve. Pero sí le vamos a hacer uno ahora aquí al agarre, a la manilla. Bevel un poco más suavecito. Porque esta parte suele tener un poco más de desgaste. Así que no le agrego segmento. Muy bien. Y nos faltaría solamente el borde exterior. Bevel. Y esta parte igual va a ser un poco más suave que la de abajo. Que por lo general las partes que están más expuestas al contacto de las manos suelen ser un poquito más suavizadas, sobre todo en la carpintería. Nos faltaría hacer un bevel aquí, en esta zona de aquí, pero aquí tenemos una reducción de topología que hacer, y es importante. Así que vamos a ver primero el borde, tal vez a estos dos. Les vamos a hacer bevel, pero fíjense que no me está seleccionando todo el loop aquí. Porque no tenemos todo en quads. Por ahora vamos a hacerlo así solamente. Bevel. Reducir el faction. Muy bien. Y ahora vamos a empezar a resolver estos pequeños problemas topológicos que tenemos aquí. Acá hay uno. Esto ya es hilando fino, pero recuerden que la finalidad de este canal es enseñar técnicas que van a ser relevantes más tarde en Rigging, así que tenemos que corregir estos detalles. Entonces seleccionamos ese vértice con la herramienta que vimos antes, Shift clic derecho, Merge Vértices, Target Weld Tool, y vamos a juntar ese vértice ahí, y eso es todo. Ahí ya tenemos nuevamente ningún triángulo, todo en cuadrado. Vamos a ver aquí abajo. Entonces este borde no se hizo bien, este bevel, fíjense, porque no se continúa hacia allá. Por la parte de afuera creo que sí. Sí, por fuera está todo bien. Entonces para terminar este loop voy a seleccionar el otro lado. Vamos a seleccionar también aquí, aquí y aquí. Vamos a hacer el bevel. Agregamos un segmento. Perfecto. Entonces aquí voy a, con la herramienta multicut, terminar este corte. Voy a hacer hasta aquí solamente por ahora. Lo mismo con el de abajo. Y ahora vamos a empezar a corregir topología con la misma herramienta, Shift, clic derecho. Voy ahí, ahí, ahí. Aquí es solamente juntar eso y ya estaría más limpia la topología de esa parte. El loop se cierra. Todo bien. Vamos a ver por fuera si es que tenemos algún engon como ese. Parece que no. Nos faltaría esta zona de aquí. Y que la verdad, pese a que se ve complicada, no es tan difícil. Pero sí vamos a necesitar un corte aquí. Entonces con multicut voy a agregar un corte al... Bueno, puede ser al 50, puede ser al 30, lo voy a hacer al 30. El 30%. Voy a cerrar con la misma herramienta multicut desde ese vértice hasta acá. Lo mismo aquí. Por debajo tenemos que hacer un corte aquí al 70 creo que era, sí. Perfecto. Y ahora voy a hacer una diagonal de aquí a acá, lo mismo al otro lado. Ahí tenemos
tenemos 1, 2, 3, 4 aristas. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer lo mismo por abajo. Corte aquí. Corte allá. Perfecto. Y ahora vamos a ver cómo se ve esto. Se ve bastante decente. Ahora, un pequeño detalle. Esto ya claramente se ve como que estuviera resuelto, esta topología. Pero ahora tenemos igual un problema. La distancia entre cada uno de los polígonos no es muy similar. Y eso igual es un problema al final de cuentas. Entonces lo que vamos a hacer aquí es cerrar esto aquí. Por ejemplo, de ahí a aquí, manualmente solamente, no necesitamos ser tan precisos. Y voy a eliminar este edge del centro. Aquí esto tengo que juntarlo. Y esto sería una topología más limpia, digámoslo así. ¿Ya? Pero, en términos prácticos, lo vamos a dejar así, como lo teníamos. Ya nos iremos poniendo más... Oh, creo que fui muy atrás. Sí. Bueno, voy a replicar los cortes que teníamos con multicut aquí. ¿Cómo puedo hacer ese corte más rápido? A ver. Bueno, vamos a usar un poco la cabeza. Voy a mover eso ahí. Extrude. Voy a seleccionar esto. Lo voy a mover a 0. Y ahora sí voy a cerrar de esa esquina a acá. Estoy verificando que me agarre bien el vértice porque a veces hacemos clic en los vértices, por ejemplo, cuando están bien espaciados no es problema, pero cuando tenemos aristas más juntas hay que hacer un buen zoom para asegurarnos de que está seleccionando exactamente el vértice que queremos seleccionar. Y ahí estaría nuestra bandeja, creo que se ve bastante decente. Y ahora solamente vamos a proceder a hacer el mirror. Entonces, antes de hacer el mirror, vamos a hacer un freeze transform, delete history. Vamos a presionar, verificar que no tengamos ninguna cara aquí en la zona central, la zona donde tiene que hacerse el mirror. Y vamos a ir a hacer el mirror entonces. Shift, clic derecho. Aquí tenemos la opción de mirror. Vamos a abrir las opciones. Necesitamos hacer el mirror en el eje Z, como pueden ver aquí abajo. No creo que puedan ver porque está justo el teclado encima, pero el eje Z. Estamos en negativo. En este minuto estamos trabajando en Z negativo. Así que tiene que ser a positivo. Y ya, le damos a play. Y ahí tendríamos el mirror de nuestra bandeja. Cuando aplican el mirror, se abre esta opción. Si por ejemplo resulta que están trabajando en negativo y no en positivo, aquí lo pueden cambiar. Y si se ve así, claramente es porque seleccionaron el eje incorrecto. O también puede ser si es que el pivote del objeto no está en el centro del objeto. Eso igual puede ser un problema. Pero es para que lo tengan en consideración. Aquí tendríamos nuestra bandeja, tenemos nuestra taza, nuestro plato, nuestro bowl. Y creo que eso sería suficiente para este ejercicio, el ejercicio 2. Repasando un poco lo de que sería modelado de objetos. Acabo de darme cuenta que a nuestra taza le falta un bevel interno aquí. Vamos a aplicarlo al tiro. Un segmento más. Perfecto. Y ahora, solo para terminar con esto, vamos a posicionar bien esto. Vamos a ver que quede tocando la bandeja. Algo así.
Lo mismo con nuestra taza, que quede en el bordecito, tocando. Perfecto. Vamos a ver el plato. Ahí. Vamos a ponerle nombre a todo. Recuerden las buenas prácticas. Entonces esto sería plato -geo. Esto sería... fíjense que aquí esto está en un grupo. Esto es porque este bowl lo separamos con la herramienta de Touch Component. Eso queda aquí el historial del resto. Para que eso no aparezca tenemos que nuevamente hacer un Freeze Transform, Delete History. Y ahora podemos con Shift P desemparentar la geometría de este grupo para poder eliminarlo. Y ahí nuestra geometría ya quedaría limpia de ese nodo. Entonces le vamos a poner bowl -geo. Y esto va a ser bandeja -geo. Ya estamos ahora algunas cosas relevantes que para cuando vamos a rillar esto. Hacer el freeze transform a todos los elementos y el delete history es lo mínimo necesario, así que podemos seleccionar todo. Como estamos trabajando modelos, podemos hacerle también un delete history a todo. Si vamos aquí a edit, delete all by type history, va a borrar historial de absolutamente todo lo que está en la escena. ¿Ya? Y lo mismo, si seleccionamos todos los objetos y le damos a freeze transform, va a hacer el freeze transform a todos los elementos. Algunos de los objetos tienen aún aquí un nodo, y eso en realidad no es un nodo de input o algo que vaya a afectar, es solamente por la layer donde lo tenemos albergado. Así que por ahora, bueno, de hecho nunca va a ser problema, así que no se preocupen por eso. Vamos a posicionar esto aquí ahora, porque vamos a hacer un último paso para que se vea más natural la distribución de los elementos. El plato lo vamos a poner más aquí, ahí, ya, y vamos a agrupar todo esto con control G. Fíjense que hicimos un grupo y esto se va a llamar desayuno kit geo grp. Las primeras dos partes son del nombre, geo, descriptivo de que está pegando la geometría, y grp va a ser para el grupo. Por ahora, en términos de modelado, no es muy relevante, pero sí para rigging, mantener ese orden. Para terminar, ya por último, si ven, este grupo tiene su... primero está bajo la grilla, la bandeja, así que vamos a seleccionar el grupo entero y lo vamos a subir. Nos podemos ir a la vista lateral para hacerlo súper quisquillosamente. Vamos a asegurar de que quede justo en el borde. Y una vez hecho eso, vamos a seleccionar todo ahora. Todo. Vamos a darle Freeze Transform, Delete History. Y vamos a ir a Modify. Y le vamos a dar un Reset Transform también. El Reset Transform va a enviar el pivote de cada objeto al centro de la escena. ¿Ya? Esto va a evitar que ahora ustedes puedan simplemente rotarlo y que se rote como desde el centro. Pero así es como se debe entregar un modelo para ser rigueado posteriormente. Si ahora ustedes quisieran mover esto porque aún no terminan y se dieron cuenta de que quieren reasignar a lo mejor la posición del objeto, siempre podemos ir a Modify, Center Pivot, y el pivote va a volver a buscar el centro del objeto y eso les va a permitir reposicionarlo. Pero para términos de entregar esto, esa es la manera apropiada, con un Reset Transform donde todos los pivotes estén en el centro de la escena. Así que nada, hasta ahí lo dejamos por ahora. Vamos a continuar haciendo unas tostadas, pero vamos a usar herramientas de sculpting para eso, y por eso no quise agregarlas a este ejercicio, y además que creo que ya llevamos bastante tiempo. Así que eso sería todo. Cuéntenme si tienen dudas y nos estaremos viendo. Chau.